Entonces, 8 minutos pasados de la hora prevista, damos a todos ustedes la bienvenida a esta instancia, a este encuentro, a este webinario, que se ha propuesto examinar las experiencias y los aprendizajes de las oficinas de relaciones internacionales de las universidades de la UGM en este tiempo, en este marco en donde la crisis sanitaria provocada por COVID-19, digamos, nos ha dado situaciones que debimos atender especialmente. Me refiero a la UGM toda. En estos tiempos de crisis y de incertezas, si algo tuvo de particular este tiempo fue la incerteza. Cuando comienzan los momentos de la pandemia, quizá pensábamos que estábamos saliendo de esa situación en un corto plazo y todavía estamos y aún con incerteza sobre lo que nos va a pasar en el próximo tiempo. Por lo tanto, entonces, seguimiento, acción y decisiones a todos los niveles fueron significativos en, digamos, dar respuesta a las situaciones creadas por esta situación inesperada e inusual, contingente, si ustedes quieren. Por cierto, desde la presidencia y la vicepresidencia de UGM, del Consejo de Rectores y los plenarios de rectores, del grupo de delegados asesores, en los temas de escala, la comisión de seguimiento de los programas escala integrada por 8 delegados y delegadas asesoras, delegados asesores y delegadas asesoras de nuestras universidades, la Secretaría Ejecutiva en lo que le toca. Bien, debimos ir, digamos, navegando en esta situación que nos resultaba sorpresiva. Por cierto, entonces, y desde un primer momento, nos remontamos inclusive al mes de abril, una reunión virtual de delegados asesores entendió, entre otros temas que trató vinculado a los programas escala y algunos otros programas de UGM, como la Jornada de Jóvenes Investigadores, ¿sí? Entendió necesario, entre otras cosas, sacar enseñanzas de esta situación y un largo proceso que tuvo sus motivos, fue largo porque tuvo sus motivos, culmina en una, para allá por el mes de octubre, en una instancia y definición de la conformación de un ámbito integrado por los gestores y gestoras de nuestras oficinas de relaciones internacionales, de nuestras universidades, para, digamos, avanzar justamente en un relevamiento y una, digamos, producción de enseñanzas, producción y relevamiento de enseñanzas y de situaciones especiales en este tiempo. Por eso, tomando en cuenta planteos previamente realizados, en particular desde la Comisión de Seguimiento de los Programas Escala, vinculado a un papel importante de los gestores y a cómo, digamos, avanzar con ellos en relevar estas experiencias, aprender y también proyectarnos, teniendo en cuenta también anteriores experiencias relativamente sistemáticas de encuentros entre gestores que se dieron en diferentes ámbitos, en particular acompañando a las diferentes jornadas de jóvenes investigadores, ¿sí? Bien, se define entonces avanzar
la conformación de una actividad de tipo encuentro, similar justamente a las que se realizaban con anterioridad, que permita el diálogo de los gestores escala de las oficinas de relaciones internacionales de las universidades miembros sobre aspectos de la gestión de los programas escala en tiempos de pandemia y sistematización de buenas prácticas de gestión de tales programas en esta situación. Y a los efectos se involucraba, bueno, en esa circunstancia, 4 universidades: la Universidad Estadual Paulista, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Santiago de Chile. Un poco más tardíamente se involucró también muy fuertemente con este grupo de trabajo que se acuerda crear la Universidad Nacional de Asunción y sus delegados asesores, sus delegadas asesoras y sus gestores y gestoras, en particular, vamos a decir la verdad, son todas gestoras. Ha sido una muestra fuerte de cómo el género femenino, digamos, ha sido muy activo en la producción de este encuentro, pero también en la producción de que este encuentro sea un punto de partida para futuras actividades. En estos tiempos, entonces, de respuestas múltiples, comunicados, decisiones, resoluciones, encuestas, en fin, un conjunto de actividades, creación de algunos ámbitos y en particular de algunos recaudos para contingencias en el futuro. La creación de un fondo de contingencia podría ser una buena muestra de todo esto, tomada como resolución al más alto nivel y todavía en implementación. Pero bueno, fueron entonces las respuestas que, digamos, fuimos dando. Y en particular, hoy vamos a examinar con mucha fuerza lo que han hecho los gestores de nuestras oficinas, gestores y gestoras de nuestras oficinas de relaciones internacionales. Quiero agradecer a muchos. Voy a empezar simplemente porque desde la Secretaría Ejecutiva me cabe. Acompañamos este proceso en la medida de las posibilidades, pero también tuvimos un fuerte apoyo de Laura Dinolfi, que tiene el cometido de seguir los programas de movilidad en la UGM y desde la oficina de la Secretaría Ejecutiva, pero también, y muy especialmente, a varias gestoras, y voy a nombrarlas especialmente, las que creemos son hoy las protagonistas principales de este encuentro. Por eso que queremos limitar nuestro tiempo de participación a lo mínimo, para darle justamente el lugar que tiene esa importante participación y protagonismo. En ese caso, queremos muy particularmente agradecer a Pia Ueli y a Lorena Faisal, de la Universidad Nacional del Litoral, a Natacha Quiñazú, de la Universidad Nacional de La Plata, a Camila Marconi, de la Universidad Estadual Paulista, a Macarena Pérez, de la Universidad de Santiago de Chile, y a Marta Barrios, de la Universidad Nacional de Asunción. Han trabajado intensamente para generar este encuentro, han trabajado intensamente en la generación del formato y de los procesos que se llevarán adelante en la mañana de hoy, para poder llevarnos algunas conclusiones, para poder llevarnos algunas orientaciones para el trabajo futuro, y para poner realmente el papel de gestores y gestoras de las oficinas de relaciones internacionales en el punto exacto de su importancia y trascendencia. De forma tal de que yo no digo más nada. Dejo a ustedes, las protagonistas, la palabra. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Buen día a todos los que nos acompañan hoy. La verdad que es muy lindo ver tantas caras y nombres conocidos del trabajo diario. Muchas gracias por participar de este encuentro taller llamado Experiencias y Aprendizajes de las ORIs de las Universidades de UGM en marco del COVID-19, el cual esperamos sea una instancia de colaboración entre los gestores de internacionalización que trabajamos en las 40 universidades miembro de la asociación.
Este año, debido a la contingencia, se ha optado por dedicar esta sesión a las experiencias y aprendizajes que nos han dejado estos tiempos de pandemia, que nos han obligado a modificar nuestras prácticas y adecuarnos a una nueva realidad impuesta por la virtualidad, la que todos estamos de acuerdo conlleva sus ventajas y sus desventajas. Quisiéramos comentar brevemente el trabajo realizado para llegar hasta acá. Como indicó Álvaro, en la 6ª reunión virtual de delegados asesores de este año, por recomendación de la Comisión de Seguimiento de Programas a Escala, acordaron generar espacios de intercambios virtuales de gestores y administradores, orientándose a que se conforme una actividad de tipo encuentro que permita el diálogo al respecto de la gestión de los programas a escala en tiempos de pandemia y la sistematización de nuevas prácticas. A los efectos de involucrar a los gestores de las ORIS en la definición de esta actividad, como se propuso en sala, se conformó un grupo de trabajo con la participación de UNESPI, UNL, UNLP y USACH, al que luego se sumó la UNA. Un mes atrás, las gestoras de tales universidades comenzamos a diagramar este encuentro en particular, trabajando semanalmente para concretarlo de esta manera. Como antecedentes, podemos nombrar las reuniones que tuvimos los gestores en marco de las jornadas de jóvenes investigadores, instancia que hemos anhelado hacer permanente, con mayor frecuencia, para que sea un espacio de colaboración y que permita compartir esas buenas prácticas en aras de una mejor gestión. Todos ya sabemos que tener esa posibilidad de conocernos personalmente mejora nuestra comunicación y trabajo conjunto, así que bienvenida sea esta instancia. Habiendo entonces introducido la razón de realización de esta actividad, es el momento de presentar lo que vamos a hacer hoy en esta jornada que tenemos por delante. Comenzaremos por una breve presentación de lo que fue el año en los distintos programas de movilidad, escala de grado, escala de estudiantes de posgrado, escala docente, escala gestores y el primer encuentro virtual de jóvenes investigadores. Revisaremos algunos datos duros con la intención de conocer lo realizado durante el año y lo que la pandemia impidió realizar, y que por sobre todo apuntan a entregar información que puede ser útil en el trabajo de taller que realizaremos después de esta presentación inicial. Sin más, dejo a ustedes a Macarena Pérez de la USACH, quien presentará los datos relevantes de las actividades llevadas a cabo en 2020. Muchas gracias, Pía. Buenos días, gestores y gestoras. Espero que estén muy bien. Quisimos comenzar esta recopilación. Perdón, me faltó hacer un anuncio primero. Como estamos hablando en español, la presentación está en portugués y así tratamos de integrarnos a los diferentes idiomas. Quisimos comenzar esta recopilación de lo ocurrido durante el año con los programas de movilidad de OGM, con las recomendaciones que la Secretaría Ejecutiva nos hizo a las universidades miembros. Como todos sabemos, en marzo de este año se produjo una gran disrupción en la administración de los programas a escala. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y a partir de ese momento, el gobierno de cada país tomó medidas respecto a la circulación de personas, tanto internamente como sobre las fronteras. Nuestras universidades se encontraban movilizando a la mayoría de los estudiantes de grado seleccionados para realizar la movilidad durante el primer semestre del 2020. Además, estábamos iniciando las gestiones para concretar las movilidades de estudiantes de posgrado, docentes y gestores seleccionados para las respectivas convocatorias de escala a realizarse durante el año 2020. Nuestras oficinas internacionales se encontraron en escenarios desconocidos hasta entonces. Había una gran incertidumbre para planificar y una urgencia en la implementación de las medidas para responder a las situaciones que se nos presentaban. La Secretaría Ejecutiva envió a las universidades recomendaciones tales como mantener contacto permanente con los estudiantes movilizados, notificarlos sobre los cambios en los calendarios académicos, comunicarles las medidas implementadas por la universidad en el marco de las orientaciones nacionales, locales e institucionales y dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. Extensión en la beca hasta que los estudiantes movilizados pudieran regresar a sus países de origen.
colaborar y apoyar dentro de lo posible a los estudiantes y docentes en la migración hacia la virtualidad, acompañamiento en mayor medida en los procesos de visado y repatriación y acogida a los estudiantes internacionales a través de la oferta de servicios de psicología y apoyo emocional. Según datos brindados por la Secretaría Ejecutiva, el programa Escala de Estudiantes de Grado movilizó a 190 estudiantes de las universidades de destino para iniciar el primer semestre, lo que corresponde a un 82% de los estudiantes seleccionados. Para la finalización del semestre, en agosto, 52 estudiantes aún no habían podido regresar a sus hogares. Respecto al programa de escala de posgrado, solo el 10% de los seleccionados pudo concretar su movilidad. El 66% indicó que sus planes de trabajo no podían adaptarse a la modalidad virtual y ante la posibilidad de postergar la estadía hasta que se dieran las condiciones para hacer efectiva la movilidad, el 87% eligió esta opción. En los programas de escala docente y escala de gestores y administradores, solo se movilizó el 3 y el 2% de los seleccionados respectivamente, indicando el menor porcentaje de ejecución de intercambios en todos los programas de escala. Esta menor movilización porcentual se explica en parte porque son actividades que comienzan cuando el semestre está más avanzado y ya no se encontraban las condiciones para realizar los viajes. Durante este año también se realizó el primer encuentro virtual de jóvenes investigadores. En la reunión de delegados asesores de junio se propuso un encuentro virtual que, sin pretender ser un reemplazo de las jornadas que fueron canceladas debido a la contingencia, ofreciera a nuestros jóvenes investigadores la oportunidad de reunirse en un año marcado especialmente por el protagonismo de la ciencia. La propuesta realizada en dicha reunión era que la Universidad de Santiago albergara la actividad con el apoyo de las 3 universidades chilenas miembros de UGM, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Chile. Se hizo un llamado a las universidades a través de sus delegados asesores, quienes, en un esfuerzo conjunto con sus gestores y equipos, hicieron una convocatoria que despertó gran interés en la mayoría de las universidades, pese a ser un llamado express. Este primer encuentro virtual de jóvenes investigadores contó con la participación de 36 universidades, 183 trabajos presentados, 40 académicos como moderadores y 23 estudiantes como apoyo técnico. El encuentro estuvo estructurado en 4 ejes temáticos, a saber, interdisciplinario, humanidades, ciencias de la vida y ciencias exactas. En total, se realizaron 31 salas de exposiciones en 3 días, con más de 300 horas de exposición y hubo 940 personas inscritas como público. Todas las exposiciones fueron en formato oral a través de Zoom y cada sesión destinó al menos 30 minutos para el diálogo posterior a las exposiciones, con el objetivo de invitar a la interacción y creación de redes entre investigadores. Veamos ahora a qué se vieron enfrentadas nuestras oficinas internacionales durante este año. Como hemos visto, los gestores de la internacionalización de la educación superior nos vimos expuestos a nuevos factores tanto externos como internos. Las posibilidades de ayuda a los estudiantes se vieron fuertemente limitadas por las disposiciones que cada país tomó respecto a sus fronteras, permisos de circulación e ingreso desde otros países. Esto significó que nos abocamos, entre otras cosas, a entregar asistencia sanitaria a estudiantes nacionales y extranjeros para regresar a sus países de origen, a gestiones de apoyo en consulados y en temas de migraciones, y mantuvimos contacto permanente con estudiantes acogidos y con los que estaban en el extranjero. Por otro lado, cada universidad debió tomar decisiones internas, teniendo que adoptar y adaptar nuevos procesos administrativos con el fin de cumplir con los deberes en su rol de universidad de origen y de destino. En cuanto a la gestión vinculada a los aspectos académicos, cada universidad vivió una experiencia particular, fruto de una situación interna y de la realidad nacional, lo que nos llevó a plantearnos algunas preguntas, como por ejemplo, el porcentaje de actividades presenciales que mudaron a virtuales. Con respecto a los contratos de estudio, ¿hubo más modificaciones que otros semestres? ¿Estas modificaciones se debieron a la modalidad virtual? ¿El porcentaje de aprobación y convalidación de las asignaturas se vio afectado por la pandemia o se mantuvo estable?
¿Lograron las universidades convertir o adaptar exitosamente actividades de bienvenida e interculturalidad a la modalidad virtual? ¿Qué posibilidades existieron y qué gestión implicó que los estudiantes pudieran tomar asignaturas virtuales en sus universidades de origen mientras seguían viviendo en el país de acogida? Finalmente, ¿se reprogramaron los calendarios académicos? ¿Les afectó? ¿Y de qué manera afectó esto a nuestros estudiantes? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos planteamos y ahora dejo con ustedes a Lorena, quien hablará sobre el taller que hemos preparado. Muchas gracias, Macarena. Buenos días a todos y a todas. Luego de la presentación de los datos de los programas Escala, el encuentro virtual y teniendo en cuenta los interrogantes que se plantearon, les proponemos una actividad en taller, donde realizaremos un análisis DAFO, es decir, de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Con este trabajo esperamos poder exponer en forma conjunta las experiencias y aprendizajes de las ORIs de las universidades miembros de UGM. Y al mismo tiempo detectar aquellas oportunidades que nos ha traído la pandemia y para el trabajo futuro. Comenzaremos analizando las debilidades, amenazas y fortalezas, por lo que nos agruparemos en 3 comisiones. Cada uno de ustedes será asignado a una determinada comisión, donde habrá diversidad en la representatividad de países y universidades. Para acceder a la sala de trabajo, deberán aceptar el traslado. Les aparecerá un cuadro de diálogo que dice que el host u hospedador los está invitando a determinada sala. Ustedes deben hacer clic y aceptar. El trabajo en comisiones será de 20 minutos y luego volveremos a la sala principal para la puesta en común de lo conversado en cada comisión y finalizaremos la actividad con el análisis en forma conjunta de las oportunidades. Aquellos delegados asesores que deseen participar en alguna comisión y no se hayan registrado previamente, pueden solicitar por el chat la derivación a la comisión que sea de interés. Caso contrario, los invitamos a permanecer en la sala principal. Y si algún colega no se ha registrado previamente, por favor informarlo por el chat para la derivación a una comisión. Ahora los invitamos a ingresar a la sala en la que han sido asignados. Bueno, vamos esperando que regresemos todos. Ahí, Guillermina, sí, se van a otorgar certificados de participación. Hola, buenos días para todos. Nuevamente, buenas tardes en algunos casos. ¿Cómo están? ¿Pueden ver mi pantalla que acabo de compartir? Sí, Marta. Sí, bueno, perfectamente. Entonces, la idea es presentar un pequeño resumen de lo que hemos trabajado en los diferentes talleres. Vamos a iniciar el equipo de debilidades que estuvimos vía de la UNL y quien les habla, Marta, de la UNA, ¿verdad? Lo que se conversó extensamente en el poco tiempo que tuvimos fue qué tuvimos en contra, cuáles fueron los errores o los factores internos que pudieron haber ido en contra de nuestra gestión durante este periodo, ¿verdad? Básicamente pudimos resumir en 9 puntos bastante extensos, ¿verdad? Se habló del trabajo con un doble o triple escenario, teniendo en cuenta de si no sabíamos si la presencialidad hasta cuánto duraría, la misma cosa, si la virtualidad, qué sucedería, hasta cuándo tendríamos que asumir esa realidad y volver a la presencialidad, lo cual implicó un desgaste para las oficinas internacionales, que todos creo que pasamos por eso, ¿verdad? Después se habló también de una carencia de alternativas para el dictado presencial de clases, o sea, definitivamente, dada la situación, se dio prácticamente de manera imposible. Luego teníamos lo que mencioné en el punto 1, está relacionado con el 3, que era la incertidumbre en cuanto a la duración de la virtualidad.
También se comentó un poco la disminución de las actividades interculturales, o sea que justamente la riqueza de este intercambio se basa siempre en el conocimiento del país que uno va visitando, la gente, todo, y eso obviamente no existió en este caso, ¿verdad? Y también se planteó que existía una diversidad una diversidad de escenarios y de calendarios entre las facultades y universidades, ¿verdad? Es decir, cada facultad, a veces dentro de una misma universidad, hay facultades que tienen diferentes escenarios, diferentes realidades, y lo mismo sucede con los calendarios, ¿verdad? Específicamente hablaron de las universidades chilenas que tienen un calendario totalmente diferente, mencionan a las argentinas, por ejemplo. Entonces, eso conllevaba otro tipo de problemas fuera del propio en cuanto a la virtualidad propiamente dicha. Luego también se habló del perfil y del compromiso de los docentes. Primero, para adaptarse a la realidad de que tenían que dictar clases virtuales. Luego, los que aceptaron dictar ese tipo de clases, había que comprometerlos nuevamente a que decidieran mantenerse dictando esas clases una vez que pasáramos a presencialidad, ¿verdad? O sea, habían docentes que no querían dar de un tipo, otros de otro tipo, y había que ir adaptándose a esas diferentes situaciones, ¿verdad? También se habló, o sea, todo lo que habíamos hablado hasta ese momento era sobre las movilidades de grado o posgrado, más de grado específicamente. Entonces, lo que nos comentaron también algunos compañeros fue que era muy importante la falta de alternativas de virtualidad, tanto para docentes como para gestores. Prácticamente no existió eso. O sea, las pocas movilidades en esas dos áreas que se dieron fueron prácticamente exclusivas previa a la pandemia. Una vez que se inició eso, prácticamente eso se dejó de lado, ¿verdad? Y centramos prácticamente todas estas respuestas a la inexistencia de un protocolo común en situaciones críticas o de emergencia, sea para la parte económica, sea para la parte legal, sea para la parte de gestiones. A eso me refiero, por ejemplo, al punto 9, está directamente relacionado también con esto. O sea, que se habló un poco de lo que es la falta de, o sea, que normalmente los estudiantes cobran, por ejemplo, por cheques, y hubieron universidades que fue imposible regularizar esa situación debido a eso, por el cierre de los bancos y todo eso. Y lo mismo, un problema similar, era en relación a la comunicación con las embajadas y consulados, que dificultaba un poco la repatriación de los chicos. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es brevísimamente lo que pudimos rescatar en el taller de debilidades. Ahora continúa, sí. Perdón, no, adelante, Pía. Ahora continúa Lorena presentando amenazas. Voy a compartir pantalla. Bueno, luego del trabajo en conjunto con los compañeros, los colegas en la comisión, llegamos a las siguientes conclusiones acerca de las amenazas que nos afectaron este año de trabajo. Bueno, entre ellas está la necesidad de contacto con los consulados, es decir, que no hay un contacto, un referente en los consulados que nos reconozca a las personas que trabajamos en las oficinas de relaciones internacionales como una parte fundamental, primordial en la gestión de los visados o de las cuestiones migratorias de los estudiantes extranjeros. Otra cuestión fue... A ver si podemos silenciar. Mira, soy Papá Noel está ahí. Esperen un segundo que... otra de las amenazas que detectamos fue el cierre de fronteras y lo que ello implicó, ¿no? Que los alumnos quedaron varados sin poder regresar a sus países de origen. Otra amenaza fue la falta de protocolos en las distintas universidades ante situaciones de crisis.
la debilidad de documentos migratorios, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que no tiene una visa especial para estudiantes de extranjeros, la organización de las oficinas y el proceso de atención, del trabajo, las condiciones económicas y la disminución de ingresos, el cierre de las compañías aéreas, que en algunos casos que afectó, a pesar del cierre de frontera, también influyó mucho en el regreso de los alumnos a sus países y complicó el regreso. Después, la imposibilidad de un contacto personal con los alumnos, todo fue a través de redes sociales, WhatsApp o email, lo que hizo un poco más, como más fría la relación, y no se pudo vivenciar realmente cómo el alumno se estaba sintiendo, ¿no? Problemas financieros económicos, hay estudiantes que no se pudieron movilizar, y esto repercutió en el número de movilidades que disminuyeron. Otra amenaza fueron los canales de comunicación. Digamos, los canales de comunicación que más se utilizaron fueron durante esta pandemia fueron el Zoom, Google Meet, entre otros, y está en manos, digamos, de empresas privadas y no afectaron, digamos, que no hayan podido cambiar los términos de la prestación del servicio. El acceso a Internet, la economía en baja, la adaptación a los cambios bruscos que trajo consigo la pandemia, también fueron muy importantes amenazas que afectaron a nuestra labor. La devaluación de las becas, hay chicos que tenían pensado viajar este semestre o el próximo y que tenían una beca asignada, y bueno, a raíz de la pandemia su intercambio se suspendió y la beca se devaluó. Esto es básicamente lo mismo. La alteración de los calendarios académicos y los desfases entre universidades también influyó. La falta de una oferta virtual también fue una amenaza para cursar en las distintas cursar asignaturas en las distintas universidades, y los estudiantes también quedaron varados en el destino sin poder cursar materias, aunque bueno, algunos lo hicieron en su propia universidad, ¿no? Y también otra amenaza importante fue la imposibilidad de tomar decisiones respecto a las movilidades ante la falta de información a nivel general, que no nos permitía decidir qué hacer, si continuar o no con las movilidades, suspenderlas, y bueno, eso afectó importantemente al trabajo. Y por último, una falta de experiencia en todos los niveles en cuanto a cómo manejarnos en una situación de pandemia. Bueno, habiendo terminado la presentación de las amenazas, ahora le toca el turno a las fortalezas, para lo cual cedo la palabra a Natacha. Bueno, aquí estoy, denme un segundito que comparto la pantalla. Traté de ampliarla un poquito más porque usamos dos Foxit. Bien. Bueno, nosotros trabajamos en nuestra comisión las fortalezas, que se interpretan como bueno, lo que nos hace fuerte habitualmente todos los días como universidad y incluso como secretaría, como institución a la que pertenecemos a través de UGM. Y bueno, tuvimos bastante, pese a lo que yo esperaba, de mirar el vaso medio lleno, tuvimos bastante participación. Y pudimos ver el vaso medio lleno, que es importantísimo. Una de las cuestiones que planteamos que se planteó en la comisión fue la comunicación constante
que siempre hay, pero en este caso fue mayor, y realmente tuvimos que estar muy atentos a nuestros alumnos que estaban afuera, a los propios, comunicarles a nuestros colegas en qué situación se encontraban. La bimodalidad en la educación, una gran posibilidad, una gran fortaleza para algunas universidades, y sin duda es algo que podemos mejorar. La colaboración con otras universidades en cuanto a las TICs. Se habló de que se hicieron talleres, se colaboró con otras universidades para ver cómo se podían estar trabajando, qué plataformas se usaban, cuáles eran los mejores métodos. La comunicación con los pares externos, bueno, esto un poco era lo mismo que la comunicación constante. Se pudieron aplicar clases espejo en mayor medida de las que se aplicaban antes. Siempre hay una reticencia al uso de estos sistemas tecnológicos, y realmente pudimos avanzar bastante con ello. El trabajo junto a otras oficinas, o sea, a las oficinas, las ORIS y los puntos focales o las partes internacionales de las facultades, no quedamos trabajando solas, sino que trabajamos junto a otras oficinas. Una de las instancias que se mencionó con mayor ímpetu fue el apoyo psicológico para los alumnos propios que estaban afuera y para los extranjeros que estaban en nuestra universidad. La cercanía con el estudiante la pudimos duplicar muchísimo más, no solo a través de que puedan traspasar sus clases a la virtualidad, sino que al no poderlo ver en la oficina, al no poder tener esa cercanía, lo tuvimos a través de manera virtual, con WhatsApp, con redes sociales, con Facebook. Bueno, hubo muchas maneras de contención y acompañamiento más humano. Vivimos una crisis que fue difícil, fue sanitaria, con lo cual se valoró en esta comisión el acompañamiento más humano. La posibilidad de hacer internacionalización para aquellos que no pueden viajar, esto abrió una posibilidad nueva. La posibilidad de extender al segundo semestre para aquellos quienes no pudieron retornar a su país, pudimos acomodarnos en los trámites, en los papeles e incluso en la comunicación con los colegas. Como fortaleza también se charló que se pudieron mejorar los campos virtuales, el uso de plataformas tecnológicas nuevas, transformarse muchos de los programas a la virtualidad, hubo mayor flexibilización en los procesos académicos. Uno de los puntos que también se trató fue que en posgrado, que siempre hablamos de que hay una internacionalización, que el alumno tiene que viajar, en esta instancia pudimos aplicar en el posgrado también internacionalización a través de la virtualidad. El compañerismo entre oficinas, no solo es las ORIS, la disposición a trabajar para el logro de resultados, eso fue fundamental. Las oficinas de salud, las oficinas financieras, las oficinas académicas y las ORIS trabajamos en constante comunicación y hubo mucho compañerismo para comprender las situaciones nuevas a las que nos estábamos atravesando. Y eso es resiliencia.